Pero bueno, para los que no se sintieron ya con eso, nuestro tiempo completo aquí ya desde hace bastante tiempo y doy las materias de nuevas tendencias y también del seminario de tesis. Entonces, bueno, el propósito de esta presentación o de esta charla es que, bueno, tomar conciencia que en este mundo tan diverso, pues los diseñadores tenemos que tener la mente abierta para poder contribuir en diferentes áreas, campos de estudio, disciplinas, etc. O sea, no nada más un diseñador gráfico se puede dedicar al diseño gráfico, sino también podemos dedicarnos a otras muchas cosas, ¿no? Entonces, aquello que se manejaba mucho en las escuelas, prácticamente eres un traidor si te cambias de carrera, o digo, si te cambias de actividad, pues ya no tiene cabida hoy, porque actualmente pues hay mucho cruce de disciplinas. Entonces yo soy un ejemplo de eso, porque soy diseñadora gráfica. Por ejemplo, me preguntaron el otro día si era diseñadora gráfica, sí, de Bellas Artes. Y bueno, siempre estuve en la academia y me he dedicado a muchas cosas como la investigación, también al diseño, por supuesto, y específicamente al diseño editorial por un buen tiempo. Pero lo que me trae aquí es la investigación en arte con el uso de tecnología, y en este tema tiene mucho que ver pues el diseño gráfico. Los diseñadores tenemos mucho que ver con esta disciplina. Se le puede llamar de manera muy general arte con el uso de tecnología, arte electrónico, ¿no? Una subrama es el arte digital. También se le conoce muy frecuentemente como New Media Art o arte de los nuevos medios, que bueno, es una terminología ya pasada, porque nuevos medios hace 30 años que surgió esa denominación, pues ya cambiaron los nuevos medios en la actualidad, ¿no? Ya tenemos otros nuevos medios. Artes mediáticas, también un colega de la UAM les llama así. Entonces, bueno, para tomar conciencia del ámbito del diseño hay que conocer también el ámbito del arte. Y a nivel global, hay una rama del arte contemporáneo muy importante que es precisamente el arte con el uso de tecnología, y esta se subdivide en muchísimas otras ramas, ¿no? Este es arte robótico, por ejemplo, y es un trabajo pionero. Esta pieza es de 1959, imagínense, de Nicolas Shaw. Entonces, lo que vemos aquí es una combinación de cinética, de cromática, de movimiento, y el diseñador tenemos mucho que ver en esto en cuanto a composición, equilibrio, y muchas veces nos toca trabajar también en tridimensional. Yo recuerdo cuando trabajaba en México, me encargaron diseñar un stand para Vancomer y no tenía idea ni de los materiales que había que usarse, no tenía idea de cómo diseñar un recorrido, nada. Entonces los diseñadores también nos vemos en esa situación de diseñar en tridimensional. El arte electrónico, esta pieza se llama Border Runner, creo que tiene video. Si gustas así sin audio está bien. Y este es de un artista electrónico muy afamado, nació en México, pero trabaja ya en otras partes del mundo. Pueden checar ahorita, tiene una exposición de 9 obras en el jardín del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, que se llama Jardín Inconcluso. Rafael Lozano Henger es como que el ejemplo, ¿no?, de diseñador, diseñador, pero también artista electrónico muy conocido a nivel global. Entonces, en esta obra, lo que hace, ahí me gusta el micrófono. Ya no funciona. Así me lo viento. Más que ya se la compra. Entonces, en esta obra lo que hace es, ¿se acuerdan cuando Donald Trump estaba con el discurso durante la primera presidencia, el primer periodo? Del discurso de que vamos a hacer un muro, ¿se acuerdan? Bueno, esta obra es de ese momento, ahí dice 2019, pero en realidad también empezó desde 2015. Son obras que se realizan en amplios periodos de tiempo, y lo que hizo fue poner a dialogar gente del lado mexicano y del lado americano en El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Entonces,
había unos haces de luz que se proyectaban al cielo cuando dos personas coincidían en estas estaciones como de radio, puso seis de cada lado y se podían comunicar de un lado y otro del puente, ¿no? Entonces, el arte electrónico tiene mucho de arte público también. Esta obra se expuso también, también de Lozano Hemmer, se expuso aquí durante un cervantino en la universidad, precisamente en la galería que está afuera del Alfredo Duyé. Y esta pieza lo que hace es, de alguna manera, sentar una posición crítica en torno a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes. Entonces, lo que hace el artista es, la obra se llama Level of Confidence, o nivel de confianza, y lo que hace es, el espectador se sitúa enfrente de la obra, y la obra, a través de sensores de reconocimiento facial, te dice tu rostro, a cuál de los 43 alumnos de Ayotzinapa te pareces más. Obviamente es como tratando de buscar a los estudiantes desaparecidos. Es una búsqueda que nunca va a arrojar un resultado del 100%, pero que nos hace tomar conciencia de estas atrocidades que siguen sucediendo en el México contemporáneo de nuestros días. Se llama Underscan, y Lozano Hemmer tiene cierta preferencia a ciertos dispositivos, ¿no? Uno es el detectar el pulso cardíaco. Estas son bioseñales, entonces lo que él hace es, en este caso de Underscan, este no es el pulso cardíaco, discúlpenme, se proyectan sombras de filmaciones de actores que se hicieron previamente, y cuando una persona llega, hay un sensor que detecta la presencia de la persona, y entonces empieza a correr este video de los actores, por lo cual es como muy intrigante, ¿no? Que va el transeúnte y de repente se activa en la sombra del transeúnte este video de estos actores que pareciera ser que interactúan en tiempo real, pero en realidad es un video. Entonces es muy ingenioso y tiene una cantidad de obra impresionante. También hay que tener en cuenta que es como una compañía, ¿no? Es como una enterprise, o sea, es como una compañía Rafael Lozano Hemmer, porque tiene ingenieros de software, tiene mucha gente a su alrededor, diseñadores que le ayudan a generar esta cantidad de obras a cada año, ¿no? Esta es una obra más modesta si lo comparamos con la de Lozano Hemmer. Leslie García, tijuanense. Muchos de los artistas electrónicos o digitales fueron diseñadores, tuvieron la formación de diseñador gráfico. Es el caso de Leslie García, quien estudió en Tijuana, pero se empezó a relacionar con el mundo del arte a través de un centro cultural muy importante en Tijuana, que es el Secut. Entonces, en los 2000, por ahí, ella empieza a juntarse con más gente que hacía arte sonoro, que hacía arte electrónico, y cambia del diseño gráfico al arte electrónico, pero conserva parte del proceso de diseñadora, que es el bocetaje. Entonces ella boceta sus obras. En este caso, son los dibujos que vemos ahí. En este caso, ella diseñó un software que permite la detección de señales en plantas. Entonces las plantas responden a ciertos estímulos, por ejemplo aplausos, señales lumínicas, prenden una lámpara, o también cuando le hablas y cuando la tocas. Entonces ella diseñó un software que, por cierto, es de descarga libre, que se llama Pure Data, cualquiera puede utilizarlo, que automáticamente ante estos estímulos lo que hace es emitir una señal audible, una señal sonora. La planta literalmente pareciera ser que es sensible a los estímulos, y ella lo que hizo fue traducir ese estímulo a sonido. Suena increíble, ¿verdad? Pero nos hace tomar conciencia de que convivimos con seres vivos también todo el tiempo. Esta pieza se llama Autótrofos Inorgánicos, es una pieza de 2007 de Gilberto Esparza. Gilberto es egresado de
Artes Plásticas, de aquí de la universidad. Antes se llamaba Artes Plásticas, ahora es Artes Visuales. Y es uno de los artistas más importantes de arte electrónico en México. Ganó un premio en Ars Electrónica. Ars Electrónica se encuentra en Linz, en Austria, y es un museo dedicado enteramente hacia el arte electrónico. Bueno, Gilberto se ganó en 2015 el premio, el Golden Mika, que es uno de los premios más importantes de arte electrónico. No con esa obra, fue con otra obra de 2015, pero él empezó a crear a partir de basura tecnológica. Se iba a los tiraderos de Telmex, que hay en Ciudad de México, o sea, de aquí, él es de Aguascalientes, vino aquí, estudió y se fue con su esposa también, también artista plástica de aquí de Guanajuato, a Ciudad de México, y ahí empieza a producir. Y como pues no hay dinero, o sea, generalmente si ustedes comparan la obra de Lozano Gemer con la de Gilberto, es mucho más modesta en este nivel, en 2007, ahorita ya tiene acceso al presupuesto, pues. Pero a partir de esa basura tecnológica, él empieza a crear obra. ¿En qué sigue, por favor? Esta se llama Les Enfruits, que es de 2008, de Rafael Lozano Gemer. ¿Quieres avanzarla, por favor? Esta obra es muy graciosa porque te pide que le digas un secreto, que es lo que él está haciendo, ¿no? La pieza tiene instrucciones. El arte electrónico por lo general tiene una persona que te está explicando cómo funciona, o hay algún folleto o alguna ficha técnica que te ubica. Entonces tú llegas a la pieza, le dices un secreto, pero lo que no te dice es que a los pocos minutos lo va a replicar con bocinas y se va a escuchar en toda la galería, ¿no? Entonces, sí, entonces te balconea bien y bonito. El que sigue. Este es otro artista también de Amor Muñoz, y aquí entra el tema de esta plática, que es cómo tú puedes estudiar algo, pero como que la vida te va llevando y acomodando en otras áreas, ¿no? ¿Sí o no? Ustedes lo van a vivir cuando estén afuera, y no tiene nada de malo, o sea, uno se tiene que adaptar a esos cambios que te ofrece el entorno. Entonces sí, uno puede querer mucho el diseño y estar diseñando, y qué padre, pero muchas veces la vida te va poniendo y te tienes que adaptar. En su caso ella es abogada, pero se fue a Estados Unidos y ahí empezó a asistir a cursos y le llamó mucho de arte, y le llamó muchísimo el mundo del arte, de tal manera que ha empezado a producir combinando textiles y electrónicos. Entonces lo que estamos viendo aquí en Maquila Región 4 es que se fue también a la frontera, a Tijuana, y empezó a pagar a la gente. En Tijuana hay un fenómeno que son el trabajo en maquiladoras. Entonces la gente se sale en la mañana para buscar trabajo en las maquiladoras. Entonces ella lo que hizo fue irse ¿cómo se llaman esos carritos? Como carritos que es como una bicicleta, pero que tienen un espacio para como un triciclo. Y empezó a contratar gente que iba a buscar trabajo en las maquiladoras. Entonces les ofreció pagarles a cambio de que bordaran. Y lo curioso fue que empezaron, si quieres regresar un poco, empezaron a decirle que sí bordaban, quien no bordaba. O sea, señores empezaron a coser, y tenían que coser con hilo que conduce la electricidad. Entonces su obra en ese momento su obra va de eso, están bordando con hilo conductor de electricidad. El que sigue. Ahora, esto pudiera parecer como raro, porque hay gente que piensa, es que esto no es arte. O sea, arte es en el siglo XIX, principios del XX, el bodegón, las flores, ¿no? Los paisajes realistas. Pero el arte ha cambiado muchísimo, y si ustedes se fijan bien, el arte es reflejo de la época que se vive. Pues es el Zeitgeist
dicen los alemanes, ¿no? Esta palabra no la tenemos en español, pero quiere decir el espíritu de la época. Entonces, si ahorita lo normal, la experiencia humana cotidiana es a través de lo tecnológico, no es raro que los artistas utilicen la tecnología como medio para expresarse, ¿sí? Eso sí, es fundamental. Entonces, de básico, pues. Pero sí, ya tiene muchos años, esta obra es del 65, también es video. Sí, es video. Este es pionero del arte sonoro y este hombre, y del arte electrónico también. Este hombre se puso a hacer un performance con una diadema de detección de de detección de ondas cerebrales. Entonces, había una detección de sus ondas cerebrales que él conectó a varios tambores y varios instrumentos en este caso. No sé si se puede escuchar, yo creo que no. Tendrías que conectar el... gracias. Eso lo está haciendo él, lo está generando él a partir de la concentración y de la detección con estos primeros aparatos que empezaron a salir de lectura de ondas cerebrales. Esas diademas ya han evolucionado muchísimo, ahorita hay una tendencia para comprar estas diademas y se usan para entrenar la mente, para entrar en estados de calma o de actividad, dependiendo de lo que se esté haciendo. Entonces es bien interesante porque a través de una aplicación te pones la diadema y tú puedes entrenar a tu cerebro para que entre en estados de calma si estás como muy ansioso, o de actividad si necesitas desarrollar algo en concreto. El que sigue. Entonces, muchos de estos artistas exploran también ciencia y tecnología, y algunos de estos trabajos también brincan hacia el área científica, no es nada más que se queden en el entorno del arte. Este es de Claudia Robles Ángel, ¿el que sigue? Ahí está el si quieres, bájale un poquito. Claudia usa un sistema de lectura no tan actual, digamos de hace unos 10 años, para leer también ondas cerebrales, y ella hace un performance que se llama Mindscape, además de mucha obra, no tiene más obra, pero bueno, el punto es que ella lo que quiere hacer es una reflexión de cómo en la actualidad estamos sobreconectados, ¿no? Estamos conectados la mayor parte del tiempo. En la mañana te levantas y ves el celular, ¿no? Después puedes prender la tele, o si no, prendes la computadora para escuchar música. Después trabajas, en la escuela igual te tienes que traer la laptop para estar trabajando. Llegas a tu casa, igual con el celular, en el transporte público, los audífonos y la música. O sea, vivimos en un momento donde estamos conectados el 100% del tiempo, ¿no? Entonces, ella lo que quiere hacer a través de si quieres regresarle un poquito, de esta obra es hacer una reflexión sobre eso que ella percibe como un problema, la sobreconexión que lleva a la soledad de la sociedad, a la soledad del individuo, ¿no? El que sí. Este es de una brasileña que se llama Clarissa Ribeiro, se llama Remixing the Sublime o Mezclando lo Sublime, es de 2015. Y ella lo que hace es utiliza sensores de señales del cuerpo. Entonces el principio es similar a lo anterior, también, no igual. A ella lo que hace es hay obras que miden por ejemplo la humedad de la piel, como una obra que se llama Skin, también de Claudia Robles, pero este en particular mide cuando la presión arterial sube. Y resulta ser que cuando la presión arterial sube o hay un exceso de humedad en la piel, la persona está muy estresada, ¿no? O muy nerviosa. Entonces ha creado este dispositivo para hacer un juego, pues, entre la expresión del cuerpo en esos estados y su obra. Este también es de otro diseñador, Arcángel Constantini, mexicano, tiene familia aquí en Irapuato.
Arcángel estudia diseño en los 90, diseño gráfico, en una universidad privada que se llama Centro, es muy famosilla. Pero en ese momento no tenían equipo de computadora. Entonces él se decepciona y deja la carrera trunca. Pero se puede ver como que su línea de diseño, que prefiere muchísimo bocetar o dibujar, porque por ejemplo esta pieza la diseñó él por completo, se llaman nanodrisas, y nanodrisas son robots, hizo 13 robots que se desplazan por acuíferos contaminados, y al desplazarse por estos acuíferos, cuando detectan un contaminante en el agua, emiten una señal, lanzan polvos que de alguna manera purifican el agua. O sea, es un principio de bioremediación en ingeniería, que es regresar lo contaminado a su estado original, y manda señales también a una estación base que está en una camioneta en las orillas de los ríos con los componentes de contaminantes que va encontrando. La que sí. Esa de nanodrisas ganó premio pues para apoyo económico por parte de la Telefónica de España. Pero bueno, lo que nos trae aquí también es una reflexión acerca de los procesos de creación. Y antes de irme por el lado de investigar sobre arte electrónico, empecé con el proceso de creación. Porque cuando termino la licenciatura, después de un tiempo, entro a la maestría también en Bellas Artes, y ahí veo, mi maestría era en creatividad para el diseño. ¿Todavía existe esa maestría en Bellas Artes? Y entonces, todavía existe, ¿verdad? Sí, está muy buena, por ahí quien la quiere. Y entonces, ahí empecé a interesarme por la creatividad. Es maestría en creatividad para el diseño, y es en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Generalmente hay que hablar por teléfono porque el sitio de internet está como alojado en el del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero si hablas por teléfono te dan información. Entonces, ahí lo que vi es que cuando vamos a crear algo, lo que sea, un póster o un logotipo o lo que ustedes imaginen, el cerebro lleva a cabo las mismas etapas, las mismas fases. Y eso se aplica a tanto ciencias como artes, como el área que ustedes gusten y manden, ¿no? O sea, física, química, lo que ustedes imaginen, el cerebro lleva a cabo los mismos pasos. Entonces, estos pasos están puestos de manera circular porque no son lineales, o sea, no se dan en paso 1, paso 2, paso no, sino que el cerebro es tan maravilloso que puede estar llevando a cabo varios procesos de creación al mismo tiempo, de manera simultánea. Entonces, tenemos que hacer un póster, y si vamos a hacer un póster podemos estar en la fase de incubación, pero si vamos a, preparar un platillo para comer o cenar, entonces en ese podemos estar en la fase de elaboración, y así. Entonces, ¿de qué va cada fase? Pues primero, me gusta mencionar primero la preparación, y es cuando nos empezamos a preguntar sobre de algo que nos resulta intrigante, por ejemplo, o sobre de algo que queremos resolver, pero no sabemos bien a bien cuál es la solución. Por ejemplo, lo padre del diseño gráfico es que cada proyecto tenemos que investigar, ¿sí o no? Cada proyecto es un viaje de investigación por temas que generalmente desconocemos. Entonces, la etapa de preparación es precisamente cuando hay diversas estrategias que tenemos para saber más del problema. Podemos preguntarlo, comentarlo con amistades, podemos entrar en internet y hacer búsquedas, o podemos hacer entrevistas, y un poquito más avanzado, ir a ver libros. ¿Sí me explico? Esa sería la preparación.
Después la incubación, que va junto con la intuición. La incubación es cuando las ideas se alojan por el lado inconsciente del cerebro. Es decir, si ustedes les dejan diseñar un póster y ustedes están muy preocupados por qué van a hacer, cómo lo van a diseñar, y de repente se olvidan del asunto y se ponen a hacer otra cosa. Y resulta ser que cuando se ponen a hacer otra cosa es cuando les llega la idea, ¿no? Cuando la intuición se lleva a cabo y dicen, ay, ya se me prendió el foco, ya sé qué voy a hacer. Hice entrevistas hace algunos años aquí en la licenciatura para ver en qué momento se daba la intuición, y la mayoría dijeron que cuando iban en el transporte público, que salían de la escuela, iban a su casa. Otros dijeron que mientras estaban bañando. Otros dijeron, bueno, dijeron en el baño, pero bueno, yo les digo, imaginemos que estaban bañando. Pero otros dijeron que en el baño, otros dijeron que al levantarse en la mañana. Ajá, entonces lo que sucede es que el cerebro sigue trabajando de manera no consciente para llegar a la idea. Esta es una estrategia también de diseño, porque si las ideas se nos ocurren cuando no estamos como piense y piense qué vamos a hacer, entonces podemos crear momentos de distensión, se le llama, para que la idea emerja. O sea, si ya estás muy saturado, te sales a dar la vuelta, te sales a andar en bicicleta, te sales a caminar un rato, te pones a hacer otra cosa que nada tenga que ver con el problema y entonces la idea emerge. Hay gente que trabaja muy bien bajo presión. Entre más las presiones, más surgen las ideas, pero ahí están en otra fase del proceso de creación. Entonces, bueno, después está la evaluación. Ya sé lo que voy a hacer para ese póster, pero como que todavía tengo dudas si está bien mi idea o qué tal que ya se le ocurrió a alguien más, ¿no? O qué tal que no es tan buena, o qué tal que no me sale, ¿no? Entonces, la evaluación es la etapa más difícil del proceso, y de acuerdo a entrevistas que hice a artistas, un artista me decía, es que mi problema no es generar ideas, yo puedo tener muchas ideas, el problema es decidirme por cuál, ¿no? Y esa evaluación se da generalmente platicando con compañeros, ¿no? Oye, a ver, ¿tú qué opinas? Ya quien no tiene nadie cerca, pues se va con la mamá, a ver cómo ves esto, ¿no? Entonces, empiezas a preguntar a tu alrededor. Después está la elaboración, que es cuando Tomás Alva Edison decía que, bueno, había un amigo que llegaba, ¿no? Y le decía a Tomás Alva Edison, trabajaba en una nave industrial, y le decía, oye Tommy, o sea, ya tienes un montón de prototipos del foco y nomás no das, y todos te fallan y fallan y fallan, ¿no? Entonces, pues ya deja el asunto, o sea, ¿para qué sigues de aferrado ahí queriendo crear la luz incandescente, no? Es inútil. Y Tomás Alva Edison le dijo, ya estoy 500 veces más cerca de la solución. Tenía más de 500 prototipos ahí. Entonces, la elaboración es la parte más ardua, ¿no? Es cuando podemos pasar, no sé, 2 días, 3 días trabajando en la computadora, haciendo, ¿no? Haciendo un PowerPoint para la conferencia, o haciendo un trabajo de diseño, haciendo lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, después está la comunicación, y ese es un aporte de un mexicano que se apellidaba Zavala al proceso de creación, y él dijo, ya que se creó algo, hay una necesidad muy humana de quererlo comunicar a los demás. ¿Ustedes conocen a alguien que haya, por ejemplo, un niño que haya dibujado algo y que se lo guarde? ¿Qué hace un niño cuando dibuja algo? Corre con la mamá, con la hermanita y va y lo muestra, ¿no? Mira lo que hice, ¿no? O el mismo diseño, ¿no? El mismo diseñador. Hacemos las cosas para hacer que se exhiban, ¿no? Y entre más veces se reproduzca, pues más orgullosos nos vamos a sentir, ¿no? Mira, yo hice eso, cuando sale bien, ¿no?
Entonces, la comunicación es parte de este proceso. La participación, esa la agrego yo, porque es parte ya del arte electrónico. Es decir, el arte electrónico se necesita alguien que interactúe con la obra. Ya no es llego al museo y me pongo a ver la pintura, ¿no? O me pongo a ver la escultura. O sea, ya es llego al museo y tengo que mover una palanca y tengo que darle clic y tengo que, etcétera. Por ejemplo, en Jardín Inconcluso, que me tocó verla hace 2 fines de semana, Jardín Inconcluso de Rafael Lozano Hemer, llegas y tienes que apretar un botón y grabar para una de las primeras piezas. Y en esa primera pieza tú grabas tu voz y se empieza a reproducir. Y hagan de cuenta que muchos haces de luz pequeños se proyectan hacia los lados de la obra en unos 5 metros, ¿no? Junto con tu voz. Y que se va sumando a más gente que llega, aprieta el botón y graba la voz y se va reproduciendo. Otra de las obras detecta el pulso cardíaco. Tú pones tu mano abajo de un tubo y está todo el jardín lleno. El jardín del Museo de Arte Moderno está lleno de antorchas con bombillas, como de focos. La pieza detecta tu pulso cardíaco y se empieza a escuchar tu pulso cardíaco en las bocinas del lugar y las bombillas empiezan a apagar y a prenderse aquí, ¿no? Y eso se hace N veces de acuerdo a todas las personas que llegan ahí y ponen la mano. El que sí. El que sí. Y bueno, esto es un mapa conceptual que hice del proceso de comunicación en los artistas de arte electrónico, donde la interacción es muy importante. La interacción lleva la emoción y es más fácil lograr un enganche con la persona que está interactuando con la película. Este es un rizoma. ¿Quiénes son de Irapuato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 nada más, 8. Bueno, ¿qué planta muy famosa en Irapuato tiene rizomas? La fresa, exacto. Y no solo la fresa, hay otras. ¿Y qué pasa cuando plantas una fresa? ¿Cómo se propaga la fresa? Salen muchas raíces. Salen un chorro de raíces. Se separan raíces y por la flor sale la fresa. Entonces, esa multiplicación de raíces llega a ser indistinguible cuál es la mamá, ¿no? ¿Cuál fue la primera planta que plantaste? ¿Y cuáles son las hijas? Y de repente ves una alfombra de fresas y no sabes cuál fue primero, ¿no? Bueno, eso es un rizoma. ¿Y qué tiene que ver con eso que estamos viendo? Pues es una teoría de 2 filósofos que en los años 50 se adelantaron al funcionamiento de las redes sociales y del internet. Entonces ellos dijeron que, pues precisamente que hay una especie de fenómeno del rizoma donde no se reconoce una idea líder, por ejemplo, sino que ya hay una ramificación, donde de tal manera que ya no se reconoce un solo líder, sino hay múltiples, ¿no? Muchísimos líderes. Y recuerdo que en un congreso que organizó Jorge Caballero, exalumno, que se llamaba Vive Diseño, creo. Y Jorge, yo creo que fue el primero que me fijé que trajo a alguien que era influyente en las redes sociales y lo trajo como ponente. Y yo dije, ah, caray, pues yo ni lo conocía, pero tiene buen trabajo, ¿no? Ese fenómeno se da en las redes sociales. Ya no hay una sola persona. Cuando yo estudié diseño, pues sabíamos quiénes éramos. ¿Quiénes eran los líderes en diseño gráfico, no? Vicente Rojo, Germán Montalvo, Azul Morris, Gabriela Rodríguez, y ya todos sabíamos quién era quién, ¿no? Pero en la actualidad, pues díganme a ver, ¿quién es el mero de diseño, no? ¿Qué? Yo, dice, el que sigue, Fournier, dice. Puede ser. Entonces, bueno, es importante porque a la hora de traducir lo que investigué para hacerlo, digamos, más asimilable o más simplificado para que todo el mundo lo entendiéramos y yo misma también,
lo que hice fue, a partir de las entrevistas que hice a 8 artistas electrónicos mexicanos, pues hice estos mapas conceptuales basados en la idea del rizoma. Entonces, lo que vemos ahí en cada nodo, en cada círculo, es la preparación, la incubación, la evaluación, la elaboración y las ideas que los artistas me daban, las palabras claves que los artistas me daban en torno a cada una de esas fases de producción o de creación. Entonces, aquel es el mapa de Iván Abreu, él es nacionalizado mexicano, pero es cubano, Arcángel Constantini, mexicano. Leslie García, que su entrevista fue muy rica porque me dio muchísima información, igual Iván Abreu, nada más que me quedó un poco más explicado. Rafael Lozano Geme, que ese es pertenece al estrellato, entonces a él lo que hice fue leerme toda la literatura que había sobre él en su sitio de internet y donde pues, encontraba libros y también le mandé un mensaje que sí me contestó. Entonces, para sacar cuáles eran las características en cada una de las fases de su proceso de creación. ¿Por qué hice esto? Porque generalmente cuando creamos es algo que permanece oculto, ¿no? Es como un misterio, nadie sabe cómo salen las ideas. Entonces, a partir del estudio de esto fue que me percaté cómo se crea. Este primer mapa fue de más de 100 piezas que en ese momento tenía Arcángel Constantini. Él es pionero del arte en internet o net art. Hace instalación y hace otras muchas cosas, ¿no? Me pidió este mapa, me dijo que sí se lo podía regalar y se lo pasé. Y este lo hice porque no sabía cómo concluir una tesis que estaba haciendo. Entonces, como tenía 15 entrevistas a diferentes artistas, elegí 8 y cada uno me arrojaba muchísima información, no tenía yo claro, ¿no?, qué era lo que me habían dicho todos y cuáles eran las coincidencias como para concluir. Esto fue antes de la inteligencia artificial, ahorita ya lo haría así. Ya me meto todo y ya imagínate el anterior. Entonces, cada elipse es una fase del proceso de creación y las palabras son palabras claves que cada artista mencionó como parte de su proceso de creación. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de cada una de las fases en la preparación. Bueno, son algunos de los temas que utilizan los artistas electrónicos en México. Muchos se apoyan en el contexto mexicano. Por ejemplo, esta obra es de Arcángel Constantini, se llama El auténtico chilango. Y lo que hizo fue poner una pecera con un ajolote adentro en el metro de la Ciudad de México. Entonces podía filmar a quienes llegaban y veían el ajolote, ¿no? Es como un eco, pues, a que el chilango esté en extinción también, ¿no? Igual que el ajolote, puede haber muchas interpretaciones. El que sigue, este es de Rafael Lozano Hammer, es una obra del 97, de sus primeras obras. Ya ven que el penacho de Moctezuma se lo llevaron y está en Austria, ¿no? Sí. No lo han querido regresar. No, está en Austria, está en el Museo de las Culturas en Linz, en Austria. Entonces, ellos dicen que no se puede mover porque se deshace, ¿no? Pero el chiste es de que ya van y lo piden y no que no. Entonces, él lo que hizo fue proyectar sobre el Museo de las Culturas imágenes del penacho de Moctezuma, ¿no? Y también con joyas, como haciendo eco a Maximiliano de Habsburgo y el periodo que gobernó, bueno, no gobernó, que estuvo fue monarca, pues fue rey en México durante una época. Emperador, gracias. La vida cotidiana como forma de inspiración. Esta es una obra que se llama 3 AM de Arcángel Constantini y se fue a las 3 de la mañana a un mercado de pulgas, de cosas usadas que hay en la Ciudad de México. ¿Quién es de la Ciudad de México? Una, dos. Bien. En Santa Marta, Acatitla,
que es un barrio popular. Existe uno de los mercados más grandes de la Ciudad de México. Son más de 8 kilómetros. Todos los miércoles se pone gente a vender basura tecnológica, cosas usadas y bueno, cosas robadas, ¿no? Hay que decirlo. Y se fue a esa hora, porque es la hora en que llegan los camiones y de volteo y depositan todas las cosas que se van a vender durante el día. Entonces grabó, junto con la ayuda de un artista sonoro que se pega Calzadilla, se me ve el nombre, grabó la banda sonora pues del sitio y tomó varios videos que reprodujo de esta manera múltiple y después los alojó en un sitio de internet. Este es un rescate que también tiene Arcángel Constantini como parte de sus obras de internet, de NetArt, y se llama es parte del desarrollo Anima, y hace un rescate de los sonidos del pasado, de su pasado, o sea, de la infancia de sus papás probablemente. ¿Alguien ha escuchado una máquina de escribir? Sí. ¿Mecánica? Entonces hizo este pequeño clip de video donde se reproduce el sonido de la máquina de escribir, que era como 40 decibeles por ahí, ¿no? Y es un sonido mecánico, ¿no? Es un sonido analógico, no es nada digital. Estos juguetitos, que igual a ustedes les tocaron, que los aprietas y hacen sonido, la obra también reproduce eso, entre otros muchos sonidos. Esta es la de se inspiran en el medio ambiente, la de nanodices, el que sigue. Para ilustrar la fase de incubación e intuición. Ok. Hay universidades en Estados Unidos que inician la sesión de trabajo de maestros y alumnos con una sesión de meditación. ¿Sí sabían? ¿Lo habían oído? Búsquenlo en internet. Busquen universidad en Estados Unidos donde el inicio de la sesión del día es con meditación. La meditación es una herramienta muy importante de nuestros días, porque si bien por obligación también tenemos que estar pegados a las computadoras, a la pantalla, eso produce ansiedad y estrés, ¿sí o no? O sea, eso de que sientes que traes al tigre atrás y quieres correr, es ansiedad. Entonces, la ansiedad se trabaja por medio de poner la mente en un estado de tranquilidad, de calma. Y eso se consigue por medio de técnicas como la meditación. Hay meditación guiada, si quieren busquen en internet, ¿no? Hay muchas opciones, hay aplicaciones para dormir o para relajarte durante el día, y lo que hacen es bajar la actividad cerebral y por tanto entras en un estado de calma, ¿no? Donde te haces consciente de la respiración, ¿no? Y la ansiedad se dice que es no saber respirar. Cuando tú pierdes la conciencia de tu respiración, entras en un estado de ansiedad, ¿no? Entonces lo que hicieron estos artistas fue sesiones de meditación. Entonces invitan a un artista sonoro, que por cierto aquí en Guanajuato tenemos uno de los artistas sonoros más importantes, Roberto Morales, que fue maestro de música durante muchos años, vive todavía aquí, pero ya se jubiló. Y entonces invitaban a un artista sonoro, no músico, sino artista sonoro, hacen una especie de intervención sonora, utilizan no necesariamente instrumentos musicales, etc. Y la llevaron por varias partes de la República. Ya tiene 10 años esta iniciativa. La última fue aquí en el Poliforum. Bueno, de las últimas fue en el Poliforum aquí en León. Enrique Calzadilla. Y bueno, que parte de estas formas de propiciar la creación, pues están en la meditación, pero también para los artistas electrónicos, pero también en el bocetaje, que es algo muy propio de nosotros, ¿no? De los diseñadores. Esta obra tiene todo ese nombre que está en francés, pero se le conoce popularmente como Las Castas. Y lo que hizo Eric Meijenberg, este artista contemporáneo que tiene esta obra que es electrónica, hace como 10 años, cuando estaba Felipe Calderón en el gobierno, pagó muchos millones de pesos para que se sacara la cadena de ADN del mexicano. Antes no se tenía ese dato. Entonces él dijo, voy a invertir no sé cuántos millones, un escándalo de millones,
y lo que el artista y finalmente lo que arrojó es el porcentaje que tenemos de hispanos, de indígenas, de blancos, de negros en México. Y al artista le pareció como muy ofensivo que se pagara esa cantidad de dinero, porque si de por sí hay discriminación en México, hay mucha discriminación, esto vendría a contribuir a que hubiera más discriminación, ¿no? Entonces ese es el correlato de la obra de Meyer. La evaluación se da en colectivo en el caso de los artistas digitales, y electrónicos siempre se da con colegas, preguntando a gente de confianza cómo ves esta idea, ¿no? Cómo ves aquella otra, con expertos también. La elaboración es colectiva. En el caso de Arcángel Constantini, tiene, que les digo que él se formó como diseñador en un inicio de su carrera, tiene esta obra que se llama Bacterias, y las bacterias las ha venido haciendo desde 1996 a la fecha. El otro día le pregunté cuántas bacterias llevas, y me dijo que cerca de 10,000. Y primero las ha ido dibujando con vectores, y después pasó a lo que era el 3D, y después pasó a hacer realidad aumentada con ellas, y ha ido variándole según varía la tecnología, ¿no? Entonces chequen Bacterias, si están en internet. Sí. Esta es una obra de menos recursos pues materiales, se llama La invisibilidad de los marginados urbanos. Es de una exalumna ya ahorita que se llama Juanita del Carmen Mendoza. Es exalumna de la licenciatura de Artes Digitales. ¿Sí la ubican, la que está en Salamanca? Entonces Juanita lo que hizo fue, ella quería expresar la diferencia que había en de clases sociales y cómo se invisibilizaban algunas clases sociales a favor de otras. E hizo esta obra con pantallas, proyecciones y con recursos propios, ¿no? Esta obra la he expuesto en congresos, en otros congresos, y les llama mucho la atención. En países donde hay acceso a mucho presupuesto, pues, que aquí hay artistas que generen a partir de la escasez de recursos, ¿no? La que sigue, por favor. La comunicación. La comunicación en el arte electrónico es muy particular. Ya ven que, bueno, a mí me decían mis maestros de diseño, si tú diseñas un póster y te tienes que parar al lado del póster para explicar el póster, entonces no es un buen póster, ¿no? No es un buen cartel. ¿Se han oído eso? ¿No? O sea, no, simplemente no estás cumpliendo la función de comunicar, ¿no? Entonces, en el arte electrónico es lo contrario. Aquí vemos a Gilberto Esparza explicando cómo funciona esta obra que se llama Plantas Nómadas. Y, por ejemplo, ahora que fui a Jardín Inconcluso, había una persona del museo explicándote cómo interactuar, y te explicaban cada una de las piezas. Entonces, en arte electrónico se tiene que hacer así, porque si no, la gente se queda con un signo de interrogación, ¿no? ¿Y aquí qué hago con esto? Entonces, generalmente está el artista, muy pocas veces está el artista, y otras muchas. Hay fichas de museográfica donde te explica, hay estos aparatos de audio donde tú estás viendo cómo interactuar, o te dan una guía al inicio donde te explican cómo interactuar con la obra, porque si no, la puedes hasta romper, ¿no? Entonces, aquí vemos a Fernando Palma. Fernando Palma es el hombre que aparece ahí en el primer cuadro, es un artista muy importante en la actualidad. Él es pionero de arte robótico en México. Fernando pertenece a la comunidad de náhuatl, de Mipalpa, es hablante náhuatl, pero él estudió ingeniería, se fue a Inglaterra, no le gustó trabajar en industrias rolando turnos y todo eso, o sea que había mucha explotación. Se va a Inglaterra y allá conoce a una mujer que resultó ser después su pareja, que era artista. Entonces, gracias a ella, pues se vino hacia el lado del arte y empezó a combinar sus conocimientos de ingeniería con el arte. Entonces, tiene varias piezas escultóricas de arte robótico. Él nos representó en la Bienal de Venecia, que es uno de los eventos más importantes de arte contemporáneo, hace algunos años, ¿no? ¿Qué sigue? Esta es Ataraxia, es una obra de arte sonoro y fue
realizada por estudiantes de la UAM Lerma. Allá también hay la carrera de la licenciatura en arte digital, y ellos hicieron instrumentos a partir de latas de chile, de clavos, de carcasas de computadora vacías que le pusieron cuerdas para hacer como cítaras, como guitarras, y pedazos de madera y metales, y pusieron un sonido cuadrafónico inmersivo, y entonces generaron una obra muy interesante a partir de esto. Aunque sí, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Si no, aquí me quedo yo y pues ahí si quieren concluimos, y pues hay mucho, pues ya es todo. Esa es otra investigación, y la que sí, y tal. Gracias por su atención. Por dar la plática como ponente de procesos de creación en el arte digital y electrónico. Muchas gracias. Gracias a ustedes.